estar con nosotros. Yo soy Nayeli Carrillo. Estás viendo CBS 19 Unidos. Esta semana platicamos con organizadores de un evento para toda la comunidad de Tyler que se enfocará en amor, esperanza y ayuda. Pero antes de eso, les tenemos su resumen de noticias. Han pasado 12 días desde que las devastadoras inundaciones azotaron el centro de Texas. El número de muertos asciende a más de 130. El gobernador Greg Abbott informó que 97 personas siguen desaparecidas a lo largo del río Guadalupe, en el condado de Kerr. Las autoridades afirman que la cifra exacta es difícil de determinar. La búsqueda de los desaparecidos podría durar hasta 6 meses. Un muro conmemorativo acerca del campamento Mystic crece día a día. Ahora cubierto de fotos, flores y velas, la Fundación Comunitaria de Texas Hill Country anunció que ha recaudado más de $30 millones en donaciones. Varios equipos de rescate voluntarios de México se unieron a las operaciones de búsqueda y recuperación en Hunt, luego de que las inundaciones mortales arrasaron el condado de Kerr durante el fin de semana del 4 de julio. Topos Azteca, un veterano grupo mexicano de respuesta a desastres, trabajó a lo largo del río Guadalupe el 10 de julio. Empezamos nosotros hace 40 años, hubo 2 terremotos, 19 y 20 de septiembre. Sí fueron terremotos muy fuertes. Y bueno, continuamos desde hace 40 años trabajando, hemos continuado trabajando por todo el mundo. Tsunamis, terremotos, deslaves, huracanes, ataques a las Torres Gemelas, explosión de planta química en México, etc. Hemos andado en todo tipo de eventos durante 40 años. Ahora, ¿por qué llegamos aquí? Porque es nuestra obligación, hija. Méndez dijo que el equipo ha operado globalmente desde los terremotos de la Ciudad de México en 1985 y ha respondido a desastres que van desde huracanes y deslizamientos de tierra hasta los ataques al World Trade Center. Se llama empatía. Cuando tú ves que la gente está sufriendo y tú puedes ayudarla, pues tienes que ir a hacer el trabajo. Dicen, oye, ¿cuánto te pagan? Esto no es cuestión de dinero. Oye, ¿te van a dejar entrar o no? Esto no es cuestión de que te dejen entrar o no. Tú vienes porque vienes con la fuerza del amor. Y la fuerza del amor abre puertas, derriba barreras, ablanda corazones y te permite ser el vehículo del Señor para atender a tus hermanos que claman a Él por ayuda. Eres simplemente un instrumento, un vehículo del amor. Amén. Y Dios es amor. A pesar del clima políticamente cargado que rodea la inmigración, el grupo dijo que su misión estaba arraigada en el servicio, no en las fronteras. Si desea apoyar a las víctimas de las inundaciones en el centro de Texas, escanee el código QR en su pantalla. Gracias a su generosidad, ya hemos recaudado más de $442,000. Muchísimas gracias por su apoyo. Para conocer más formas de donar, visite cbs19.tv. También puedes ver Corazones y Héroes, inundaciones en la región montañosa de Texas, un especial que rinde homenaje a los valientes rescatistas y las familias que aún están reconstruyendo. Descubre cómo puedes contribuir a la ayuda de quienes aún lo necesitan. Puedes ver este especial gratis a partir de hoy en CBS 19 Plus. En el condado de Henderson, gallos confiscados, golpeados y heridos, y ahora 9 personas enfrentan cargos de crueldad animal por peleas de gallos que son ilegales en Texas. La oficina del sheriff del condado de Henderson recibió una pista sobre las peleas de gallos del domingo. Tras obtener una orden judicial, se presentaron en una casa rural de Athens, cerca de la carretera del condado 3918. Muchos huyeron al llegar los agentes, pero los investigadores descubrieron una arena, decenas de vehículos y herramientas ilegales para peleas. Las autoridades confiscaron 89 gallos vivos, 2 aves muertas, miles de dólares en efectivo y 26 vehículos. 9 sospechosos fueron arrestados e ingresados en la cárcel del condado de Henderson por cargos de peleas de gallos. Se esperan aún más arrestos. Un hombre del este de Texas murió después de que un vehículo le cayera sobre él el sábado por la tarde. Los oficiales respondieron a una llamada de emergencia en South Palace Avenue.
Pudieron liberarlo y brindarle atención médica. Él fue trasladado al hospital, donde falleció poco después. El Departamento de Investigación Criminal de Tyler está investigando la muerte. Sus familiares lo han identificado como el dueño de un negocio, Candido Tarango. También una mujer de Tyler pasará los próximos 4 años tras las rejas por su papel en el encubrimiento de un tiroteo mortal ocurrido el 4 de julio del año pasado. Corina Bautista se declaró culpable de manipulación de pruebas en relación con el asesinato de Raleigh Eli Sánchez, de 19 años. Su esposo, Seferino Bautista Rentería, ya cumple una condena de 60 años por matar a Sánchez, disparándole después de que una troca con adolescentes diera la vuelta cerca de su negocio, Bautista Auto Sales. La fiscalía afirma que Corina intentó ocultar los daños causados por las balas en un vehículo en el lugar de los hechos, lo que interfirió con la investigación. Su marido estará en un tribunal el 15 de agosto por otros cargos pendientes relacionados con el tiroteo. Un hombre de Texas que enfrenta cargos graves ha sido condenado a 5 años de prisión por su papel en una operación masiva de tráfico de inmigrantes que afectó al este de Texas. Octavio Hernández Hernández, mexicano de 50 años y residente de Austin, se declaró culpable de conspiración para transportar inmigrantes indocumentados dentro de Estados Unidos. Los registros judiciales muestran que entre 2022 y 2023 Hernández trabajó con otros para trasladar a más de 100 inmigrantes indocumentados, incluyendo menores no acompañados, desde la frontera de Texas a ubicaciones alrededor del país, y proporcionó instrucciones a transportistas que operaban en varias zonas, incluido aquí en el condado de Smith. El Sindicato de Trabajadores Agrícolas Unidos dice que un trabajador murió debido a las heridas causadas en una redada de inmigración. Oficiales dicen que 200 inmigrantes fueron arrestados en 2 granjas de cannabis en el sur de California como parte de la represión fronteriza del presidente Trump. La última ronda de redadas provocó posteriormente una protesta en una de las granjas. Durante los arrestos, agentes de inmigración dispararon lo que parecía ser gases lacrimógenos y bombas de humo para dispersar a la multitud. El enfrentamiento se prolongó hasta la noche. Agentes federales arrestaron a lo que describieron como 200 personas que vivían ilegalmente en Estados Unidos. El presidente Trump ha emitido un ultimátum a Rusia: llegar a un acuerdo de paz con Ucrania o de lo contrario, sus socios comerciales podrán enfrentar nuevos y duros aranceles. Esto ocurre después de que el gobierno de Trump anunciara un arancel del 17% a la mayoría de los tomates importados de México tras retirarse de un acuerdo anti-dumping de 2019. Estados Unidos obtiene actualmente el 70% de sus tomates de México. El productor californiano Bill Lottarelli afirma que la medida podría provocar un aumento repentino de precios en el pasillo de frutas y verduras, pero también espera que impulse la producción nacional. El gobernador Greg Abbott dice que el objetivo es simple: hacer que Texas sea más seguro, y el martes firmó 2 nuevos proyectos de ley con el fin de impulsar la seguridad fronteriza. Rodeado de sheriffs y legisladores en Fort Worth, Abbott firmó el proyecto de ley senatorial 8 que exige que las oficinas del sheriff se coordinen con el Servicio de Inmigración y Control de ICE. Y el proyecto de ley senatorial 36, que crea una división de seguridad nacional dentro del Departamento de Seguridad Pública, DPS. Ambas medidas buscan ampliar el apoyo local a las fuerzas federales de control de inmigración y las iniciativas de seguridad nacional. El zar de la frontera de Estados Unidos, Tom Homan, también se dirigió a la multitud y calificó a las nuevas leyes de cruciales para proteger a las fuerzas del orden y a los agentes del ICE en primera línea. Hizo referencia a un reciente tiroteo en un centro de detención federal en Alvarado. Se vendrán algunos cambios importantes en Tyler, ya que el ayuntamiento aprobó un contrato de $25.6 millones para mejorar la infraestructura del centro. Este proyecto se completará en 2 fases. La primera fase mejorará las calles Irwin, Broadway Avenue, Ferguson Street y College Avenue,
junto con mejorías en los sistemas de agua y alcantarillado. La segunda fase se enfocará en las zonas verdes del lado oeste de Downtown Square. Se prevé que la construcción comience este otoño y dure 3 años con algunos cierres de calles a partir de este mes. A continuación, un evento este fin de semana que unirá a la comunidad y que no te querrás perder. Organizadores nos cuentan del concierto y regalos gratis. Ahorita regresamos. Esta semana, para nuestro segmento de Haciendo la Diferencia, la ciudad de Tyler se unirá el sábado para compartir amor y esperanza. Hoy nos acompañan Ivette Sabarce y Tony Carrillo con la organización Love Thy City. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. ¿Nos pueden contar qué es Love Thy City y qué es este evento que van a tener? Bueno, gracias primeramente por abrir las puertas de tu programa. Love Thy City es un evento que se está realizando por segunda vez, segundo año consecutivo aquí en la ciudad de Tyler. Y es un evento que se ha hecho con la intención de bendecir a nuestra comunidad, primeramente de traernos a todos juntos en un mismo lugar, en un mismo día, para poder compartir acerca del amor entre amigos, entre hermanos, entre la comunidad, ayudarnos los unos a los otros, porque van a haber muchas ayudas que en un momento vamos a describir. También es un tiempo donde tenemos la oportunidad de ser voluntarios. A veces nos preguntamos cómo puedo ayudar a otros, cómo puedo servir a mi comunidad. Bueno, es un evento que va a traer muchos voluntarios, lleno de actividades y llenos de cosas que van a bendecir a nuestra gente y a nuestra comunidad. Tony, ¿por qué decidiste tú? Yo quiero ayudar este día. Claro que sí, Nayeli. Nuevamente, gracias por esta oportunidad de estar aquí en Unidos. De eso se trata, de tener una unión, estar todos en un mismo sentir. Y Love Thy City es así como se deletrea o se llama: amar a tu ciudad, amar a tu prójimo, amar a tu comunidad. Y estamos aquí para servir a nuestra comunidad, a ver cómo les podemos ayudar. Love Thy City Plus One y Love Fest. ¿Qué es la diferencia para las personas en casa que tal vez no saben lo que es? Love Thy City es el evento que se va a estar realizando durante el día. Este evento comienza a las 11 de la mañana y va a realizarse hasta las 3:30 de la tarde, donde se van a estar regalando, ayudando a familias con mochilas y útiles escolares gratis, también vouchers de zapatos para que nuestros hijos puedan ir y comenzar el año escolar con zapatos nuevos. También se van a estar regalando juguetes. Es un día para dar y para recibir también, no solamente ayuda tangible, pero también esperanza eterna, porque también se va a compartir acerca del amor de Dios. También es un día donde se va a estar realizando asesorías de salud mental y se va a estar también prestando exámenes de mamogramas gratis. También se van a estar haciendo chequeos médicos gratis, vacunas. Pues es un día hermoso para dar y recibir. Tony, ¿qué nos puedes contar de tu iglesia y cómo es importante hablar sobre el amor de Dios? La única razón que esto se va a manifestar este gran evento es por Dios, es por el amor de Dios, es por Dios nos ha dado el recurso a Love Thy City, todo el equipo de Love Thy City, para poner este gran evento donde mucha gente que hay claramente necesidad en nuestra comunidad, hay necesidad en nuestro mundo, hay necesidad en nuestras mentes, nuestra salud mental y nuestro espíritu a veces se encuentra quebrantado. Una de las grandes cosas y poderosas que va a suceder en este día es que va a haber varios pastores ahí, va a haber salas donde uno va a poder pasar y recibir palabras directamente de algún pastor que va a estar ahí disponible para ofrecer esa palabra de aliento, de alivamiento, de ánimo.
y no sabemos lo que Dios está preparando para esa persona que va a estar en esa sala, en ese momento, en esa hora, para escuchar esa palabra, que tal vez va a ser la palabra que va a cambiar su vida, va a ser una transformación espiritual. Hablando un poquito de la ciudad de Tyler, Ibe, ¿cuándo fue que tú viniste a Tyler y qué has aprendido de todo tu tiempo que has estado aquí? Wow, llegué a Tyler junto a mi familia hace 18 años. Y yo llamo a Tyler, y mucha gente sabe, mi pedacito de cielo, porque aquí primeramente pude experimentar lo que es tener una nueva oportunidad para mí, para mi familia, vivir en paz, vivir en una comunidad donde la gente se aman los unos a los otros, y Love Thy City es un reflejo de eso, de ese amor y de ese cuidado que en esta comunidad y en esta ciudad de Tyler, pues todos nos tenemos. Así que pues eso es lo que ha representado venir a un lugar como Tyler, tener la oportunidad de tener una nueva vida en un lugar de amor, en un ambiente de paz. Antes de la entrevista, ustedes me mencionaron algo de 7,000, casi 7,000 personas ya se han inscribido. ¿Cuánta gente están esperando este día, este sábado? Para decirte más o menos, el año pasado, que fue el primer evento de este Love Thy City, en estas fechas teníamos como 1,000 personas registradas. Y el día del evento hubo un grupo de 8,000 personas que se presentaron. Ahora, todavía no llegamos al día que viene siendo este 19 de julio, este sábado, pero esta semana ya se registraron casi 7,000 personas. Estamos esperando casi 8,000, tal vez a 12,000 personas presentarse en ese día. Sí, porque la idea es que se registren con anterioridad para asistir al evento, pero sabemos que mucha gente se pueden registrar también ese mismo día allí si no lo han hecho antes, así que pues estamos esperando, como dice el pastor Tony, pues quién sabe, llegar hasta posiblemente entre 10,000 y 12,000 personas. Ahora, hablando de las cosas que se van a dar, su organización va a estar dando para los estudiantes, para los niños regresando a clases. ¿Qué tipos de artículos pueden esperar los padres y los niños? Bueno, se van a estar regalando mochilas con útiles escolares gratis. Se van a estar también dando vouchers para que puedan ir a la tienda e intercambiarlos por zapatos para que los niños puedan comenzar el año con zapatos nuevos. También se van a estar regalando juguetes, es una especie de celebración para nuestros niños y te cuento que el año pasado estuvimos allí y fue lindo ver a esos niños emocionados recibiendo ese juguete. Quizás para algunos en nuestra comunidad, bueno, un juguete representa algo más, pero hay algunos niños en nuestra comunidad que en realidad están en necesidad y ese juguete quizás es una de las pocas cosas que reciben durante el año y vi a madres felices de poder estar allí y darles esa felicidad a sus hijos, así que pues es una de las cosas que se van a estar dando. También algo muy importante, aparte de todas esas cosas que podemos ver y que podemos tocar, que son regalos que se pueden ver y tocar, es eso que no se puede ver ni tocar, que es como esa asesoría en cuanto a la salud mental, aprender a cómo podemos controlar nuestra ansiedad, nuestro estrés, cómo podemos ayudar a nuestros hijos a controlarlos en este comienzo a clases, es muy importante. También esos exámenes de salud que se van a estar dando, esas mamografías gratis, todo eso es parte de este paquete de cosas que se van a estar dando en Love Thy City. Y va a haber comida para las familias, va a haber hot dogs, va a haber tacos, va a haber burritos, va a haber gratis. Un montón, y todo gratuito. Es el sábado, pero ¿dónde y cuándo? Esa es la pregunta que muchas personas tienen. Este sábado 19 de julio en el Brookshires Conference Center, que eso está ahí donde está el Jardín de las Rosas. Allí en ese sitio grandísimo, no solamente adentro del centro de conferencias, sino también en toda esa área de afuera, por allí se va a estar realizando este evento y esto va a comenzar a partir de las
11 de la mañana y hasta las 3:30 de la tarde. Y después hay otra cosa, en la tarde, en la noche, como si fuera poco todo lo que se va a estar viviendo durante el día, en la noche va a haber el Love Fest, que es un concierto que es parte de este evento grande, aunque se separó en dos etapas, uno durante el día y el concierto es durante la noche. El concierto también es totalmente gratis, comienza a partir de las 5 de la tarde y vamos a tener artistas cristianos como Torren Wells, vamos a tener palabra de Dios, vamos a tener música y va a ser también algo muy especial, es algo que se está agregando nuevo a este evento este año. Ya lo escucharon, no se lo quieren perder. Muchas gracias Tony y Beth por estar aquí en Unidos. Ahorita regresamos con más. Ahora para tu entretenimiento. El renombrado artista de Puerto Rico, Bad Bunny, lanzó su primer concierto el viernes por la noche como parte de la residencia de 30 en la isla. En su nuevo álbum Debí tirar más fotos, Bad Bunny promovió la música tradicional de la isla, denunció su gentrificación y cuestionó el estatus político del territorio estadounidense. El público llenó el Coliseo José Miguel Agrelot con capacidad para 18,000 personas. El artista pasó la mitad del concierto del viernes cantando desde el porche y la azotea de una casa puertorriqueña tradicional que le sirvió de segundo escenario. El nuevo álbum de Bad Bunny y sus 30 conciertos planeados ya están teniendo un impacto tangible. Al Bad Bunny hacer este álbum tan representativo, pues otras partes del mundo se están enterando de qué es lo que está pasando en Puerto Rico, nuestra situación política, nuestra situación como colonia, si somos parte de Estados Unidos, si no somos parte de Estados Unidos. Se han reservado más de 35,000 noches de hotel durante la temporada de verano, normalmente tranquila, y se espera que los conciertos atraigan a más de 600,000 visitantes, que generen más de 186 millones y creen más de 3,600 empleos, según oficiales del gobierno. Mira esto, Tijuana, México estableció un nuevo récord mundial Guinness el viernes pasado por la margarita más grande, con la impresionante cantidad de 34,000 litros del popular cóctel. El logro fue anunciado por Susan Reyes de Guinness World Records durante una animada celebración. Reyes destacó el inspirador esfuerzo y la unidad demostrados por los participantes. Son 3 universidades los que están apoyando en cuestión de practicantes, pero de ahí en fuera tenemos muchísimos proveedores que están apoyando en cuestión del material, como el que se hizo la tina, todo el material de tubería, todo el transporte. Son muchísimas personas involucradas, pero ahora sí que lo importante, diría yo, serían los estudiantes que están ahí apoyando, haciendo el récord. Este evento récord fue parte de las celebraciones del 136 aniversario de Tijuana. Tenemos tu pronóstico de tiempo después de esta pausa. No te vayas a ningún lugar. Ahora para tu pronóstico del tiempo. Este viernes tenemos una probabilidad de tormentas y lluvias de 30%, pero el sábado, como ven, nuestra temperatura va a estar bajando porque tenemos estas lluvias. Vamos a estar como a los 92, pero como ven, el domingo, ya que viene el sol, tenemos unas pocas nubes, nuestra temperatura va a estar a los 95. Pero toda la semana, el lunes, martes, miércoles y el jueves, nuestras temperaturas van a estar altas. Vamos a tener una temperatura de 97, mientras nuestras temperaturas bajas van a estar como a los 75. Si buscas combatir el calor de Texas con un poco de adrenalina y muchos champuzones, estás de suerte. Uno de los parques acuáticos más populares de Texas acaba de inaugurar una nueva atracción para toda la familia. Jesús Martínez de CBS 19 se levantó antes del amanecer y salió a la carretera temprano y de noche para divertirse. Vamos a Hurricane Harbor en Arlington para ver de qué se trata todo esto. Come with me, let's go. Splash Island en Hurricane Harbor, Arlington, es un área de juegos interactiva para toda la familia. Es la inversión más grande en la historia del parque, que tiene 42 años aquí en Arlington. Tiene más de 50,000 pies cuadrados de
pura diversión, más de 100 juegos interactivos de agua. Tenemos una torre en la parte de atrás que mide 50 pies de altura, con 17 toboganes en total, y sabemos que es un lugar donde la gente va a poder venir y pasar un día, especialmente ahora en el verano que hace tanta calor, van a poder estar aquí y crear muchas memorias con su familia. Aquí las personas pueden estar todo el día, pueden ordenar la comida, la bebida, estar ahí en la tranquilidad, mirando a sus niños jugar. El parque también tiene un restaurante nuevo que se llama Smokehouse on the Water, con un menú completamente nuevo. Brisket, que lo estamos ahumando aquí mismo en el parque por primera vez, y sabemos que la gente va a querer venir todas las semanas o todos los meses, así que tener un Season Pass, un pase anual. Bueno, eso es todo para esta semana. Espero que les haya gustado pasar tiempo con nosotros aquí en CBS 19 Plus. Y como siempre, si tienen alguna pregunta, déjenme un mensaje por correo electrónico o en mis redes sociales. Este programa es para ustedes. Gracias por su apoyo. Nos vemos la próxima semana.